Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este sábado 4 ya de febrero del año 2023. El día de hoy vamos a estudiar un segmento de la homilía de Monseñor Romero que se los advierto, es sumamente duro tal vez como pocas veces lo hemos visto a Monseñor, precisamente hablándole al gobierno, a la Junta Revolucionaria de Gobierno, a las Fuerzas Armadas, hablarle a la oligarquía con nombres y apellidos acerca de la importancia que tiene realizar la reforma agraria. Quizá pocas veces hemos tenido la dicha, usted y yo, de escuchar a Monseñor en nombre de la arquidiócesis. Esto se llama la postura de la iglesia, la postura de la arquidiócesis. ¿Qué tiene que decir la arquidiócesis respecto a ese tema de la reforma agraria? Fíjese que la frase del día, precisamente en este contexto, dice lo siguiente: refiriéndome al gobierno y a las Fuerzas Armadas, que no cree en el pueblo falsas esperanzas. Si han prometido una reforma agraria, realícenla a pesar de las reacciones de esa minoría de 2000 latifundios, dueños del 40% de la tierra. No se dejen intimidar y vienen los aplausos del pueblo. Mucho menos vayan a dejarse sobornar. El dinero es poderoso y ahí se cuentan millones y van de nuevo los aplausos del pueblo. Un peligro positivo, y yo lo señalo porque puede ser también una frustración para nuestro pueblo: no se dividan. Únanse cuando la lucha es dura y cuando no se deben de buscar en el interior del gobierno ventajas políticas. No están ahí para pelear por el poder, sino para defender al pueblo. Otro aplauso. Y la parte final de esta frase del día: no es que la Junta tenga derecho a hacer una transformación agraria, tiene obligación de hacerla. El aplauso del pueblo es maravilloso, porque saben que su pastor, que Monseñor, está hablando en nombre de ellos. Este es el segmento de esta homilía. Yo sé que muchos no estamos acostumbrados a oír en ese tono a nuestro Monseñor, pero esta es la manera como él habla. Como les decía ayer, Monseñor Romero es realmente un verdadero analista político. Oigamos a Monseñor. Quiero preguntarme ahora ante ustedes cuál es la postura de la arquidiócesis, y ya la conocen. No puede ser otra que la de tratar de aplicar esa postura general de la Iglesia, señalando los derechos y obligaciones a los distintos protagonistas de esta transformación agraria. En primer lugar, quiero decir que por defender esta línea de la arquidiócesis, que es la línea de la Iglesia, han sufrido y tendrán que sufrir muchos que traten de identificarse con este pensamiento. Tal es el caso del padre de Sebastián, con cuyos conceptos sustanciales la arquidiócesis está plenamente de acuerdo y lamenta que por defender intereses egoístas se le haya tratado de ofender y de crear antecedentes para una posible amenaza más grave. Pero en lo sustancial, repito, de Sebastián está en la línea pastoral de la arquidiócesis en cuanto al asunto que estamos tratando. Puede contar pues plenamente con el respaldo de nuestra arquidiócesis. Refiriéndome al gobierno y a las Fuerzas Armadas, que no cree en el pueblo falsas esperanzas. Si han prometido una reforma agraria,
realícenla, a pesar de las reacciones de esas 2.000 latifundistas, dueños del 40% de la tierra. No se dejen intimidar. Mucho menos a dejarse sobornar. El dinero es poderoso y allí se cuentan millones. Un peligro positivo, y yo lo señalo porque debe ser también una frustración para nuestro pueblo. No se dividan, únanse cuando la lucha es dura y cuando no se deben de buscar en el interior del gobierno ventajas políticas. No están allí para pelear por el poder, sino para defender al pueblo. No es que la Junta tenga derecho a hacer una transformación allá. Tiene obligación de hacerla. La palabra de Juan Pablo II es todo un lema. Que se les quiten a los vecinos y a los pobres las barreras de la explotación. También me parece importante que el actual gobierno realice las reformas no como un regalo que la Junta da al pueblo para ganarse su apoyo. La reforma agraria es una conquista que el pueblo ha merecido con su sangre derramada. Por eso decimos a las organizaciones que estimamos sus luchas reivindicativas y que en todo eso están en esa larga lucha que no la han iniciado ellos, sino la Iglesia desde hace 20 siglos para traer al mundo una justicia más grande. Deben pues hacer sentir al pueblo que no es un regalo que se les da que permanezcan pasivos, sino que es el fruto que han logrado porque han empezado a estar activos y a participar más en el proceso económico y político del país. El gobierno no ha iniciado un proceso, sino que tiene que incorporarse a un proceso que ya lo llevaba el pueblo. Y este es el gran anhelo, que pueblo y gobierno se entiendan para sus justas reivindicaciones. Siempre lo dijimos así en el anterior gobierno. El problema no está entre la Iglesia y el gobierno, sino entre el gobierno y el pueblo, y la Iglesia está con el pueblo. También que la reforma agraria no debe hacerse con la intención de encontrar una salida al modelo económico capitalista, continuar su desarrollo y seguir acumulando y concentrando las riquezas en pocas manos, ahora desde el sector industrial, comercial o financiero. Tampoco debe hacerse para volver a adormecer al campesino e impedir que siga organizando y aumentando su participación política, económica y social. La reforma agraria no debe hacer a los campesinos dependientes del Estado, sino que debe dejarlos libres ante el Estado.
Hoy más que nunca, si el gobierno quiere ganarse la confianza del pueblo, tiene que vigilar mucho con esas reliquias de represión que todavía se están sintiendo en varias partes. Que vigile mucho. Sabemos que elementos de orden y de otros oficialistas no quieren secundar, si es que sinceramente se está ofreciendo al pueblo un respiro de libertad y se están viviendo episodios de represión oficial en algunas partes. Finalmente, la reforma agraria salvadoreña debe tener una perspectiva amplia, no solo orientarse a la redistribución de tierra, sino de los recursos sociales, que haya para todos los campesinos y pobres, médicos, hospitales, electricidad, agua, etc. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este sábado 4 de febrero del año 2023. Hoy vamos a cantar la despedida, vamos a decirle chao a la carta a los hebreos. Hoy vamos a terminar esa carta que hemos estudiado por varios días, varias semanas diría yo. Hemos estado estudiando esta carta, documento, homilía a los hebreos, y yo estoy seguro que le hemos dado una buena lectura, que le hemos dado un acercamiento suficiente para comprender mejor esta palabra de Dios desde ese mundo escrito para el pueblo original, con esa intención de que usted y yo nos sintamos parte de ese nuevo Israel, de ese nuevo pueblo hebreo. Esa ha sido la intención. El día de hoy vamos a tomar como lecturas la carta a los hebreos en el capítulo 13, y ese es el capítulo final, versículos del 15 al 17 y del 20 al 21, y dice lo siguiente: Hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus dirigentes, pues ellos se desvelan por su bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse con lo que salen ganando. Que el Dios de la paz, que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna, les ponga a punto en todo bien, para que cumplan su voluntad. Él realizará en ustedes lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digámoslo así, de esta manera. Qué bonita manera de este documento, carta, homilía de los hebreos. Qué bonita manera de terminar el capítulo 13, parte final. Nos deja a usted y a mí, a los que estamos escuchando este programa, nos deja una gran tarea. Si hemos hablado de Jesús como el sumo y eterno sacerdote, se quedaron atrás todos los demás sacerdocios. Si usted y yo estamos llamados a imitar a Jesús como sumo y eterno sacerdote, entonces este es el momento en que usted y yo debemos ejercer nuestro sacerdocio. Esto es lo que está diciendo este documento, carta a los hebreos. Por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, de unos labios que profesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Ese es el sacerdocio. Hay que vivir ese sacerdocio tal como lo vivió Jesús. Así es la tarea que nos deja esta carta a los
hebreos. La carta a los hebreos, o documento, homilía a los hebreos, resalta esa figura importante que es la de la intermediación o la intercesión de unos por otros. Tenemos un gran intercesor, el único, es Jesús. Pero ante Jesús, todos los que querramos ser intermediarios, intercesores. Ante el Padre, solo Jesús. Pero ante Jesús no hay límite. Usted y yo estamos llamados a ser intercesores por otros, por los nuestros, por los que no son nuestros, por los que no conocemos. Este es el gran trabajo que nos deja este documento a los hebreos en esta parte final, capítulo 13. El evangelio de hoy es un preámbulo de aquello que llamamos comúnmente la multiplicación de los panes. Vamos a analizar el preámbulo. El lunes, primero Dios, vamos a estar estudiando el contenido de esa multiplicación de los panes. Marcos 6, del 30 al 34, dice lo siguiente. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en barca a un paraje despoblado. Pero muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá, se les adelantaron. Al desembarcar, vio un gran gentío y se compadeció, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es el preámbulo. Lo que viene a continuación será la multiplicación, llamada multiplicación de los panes. Este es el contexto de ese gran acontecimiento llamado la multiplicación de los panes, y que el lunes lógicamente vamos a tocar ese tema primero Dios. Voy a leer los paralelos porque hoy tenemos 3 paralelos. Está Mateo, Lucas y también Juan, pero son cortitos. Mateo 14, del 13 al 14, dice lo siguiente. Al enterarse Jesús, se fue de ahí en barca, él solo, a un paraje despoblado, pero lo supo la multitud y le siguió a pie desde los poblados. Jesús desembarcó y al ver la gran multitud se compadeció y sanó a los enfermos. Curioso que en Marcos está con los apóstoles y en Mateo está él solo. Así es la palabra de Dios. Vamos a ver Lucas. Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 11, chiquitito también. Los apóstoles volvieron y le contaron todo lo que habían hecho. Él los tomó aparte y se retiró por su cuenta a una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se enteró y le siguió. Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Este es Lucas, chiquitito también. Y terminamos con Juan, también está pequeñito, Juan 6, versículos del 1 al 3. Después de esto pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades. Le seguía un gran gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y ahí se sentó con sus discípulos. Mire cuánta diversidad en los 4 textos del Evangelio. Si yo le dijera a usted que escoja uno, estoy seguro que se quedaría con Marcos. Quedémonos con Marcos. Pero sepamos que Mateo tiene una intención de presentar a Jesús solo. Y Juan, como Juan tiene otra intención de los sinópticos, fíjese que él, cuando mira a la gente, se retira. En cambio, en Marcos, en Mateo y en Lucas, les enseña, sana a los enfermos. Y se compadece porque están como ovejas sin pastor. Esta expresión, como ovejas sin pastor, a Monseñor Romero le gustaba mucho. Porque por muy cansado que esté un pastor, si es un buen pastor, el pastor solo piensa en sus ovejas. Los apóstoles vienen de una experiencia, recuerda que a ellos se les envió, en este caso de 2 en 2, o solamente se les envió, según el evangelio que ya hemos leído. Y ahora vienen
y cuentan cómo les ha ido. Le cuentan a Jesús. Jesús quiere que se vayan a descansar a un paraje. Vayan a sentarse a una sombra por ahí y descansemos. Pero el pueblo no está dispuesto a dejarlos descansar. De todos lados llegan, se les adelantan, y la actitud de Jesús se compadeció. Andan como ovejas sin pastor. Fíjese que esta figura de oveja sin pastor tiene mucho que ver con la historia del pueblo de Israel. Porque Dios aceptó que el pueblo tuviera rey para que el rey cuidara del pueblo, no para que el rey trasquilara, se aprovechara del pueblo. No es esa la finalidad del rey. Pero el pueblo vivió disperso, sin atención, ni de los reyes de turno, ni de todo el Sanedrín. El Sanedrín se aprovechaba del pueblo. No atendían al pueblo. Y esta va a ser la base de la denuncia de Jesús. Andan como ovejas sin pastor. Y según Marcos, se puso a enseñarles muchas cosas. Según los otros evangelios, hasta les curó los enfermos. Este es el verdadero pastor. Usted y yo, según la enseñanza que hemos estado recibiendo de esta carta a los hebreos, tenemos que ser como el buen pastor, como Jesús. Ser buenos pastores, buenas pastoras. Bendiciones para todos y para todas.